eso, siempre hay de que ir las 2 armarios, veces, y si vas 2 veces, también si es en distinto horario para ver. La luminosidad para mí es súper importante, porque es algo que no podés modificar más que poniendo luz artificial. En un mundo saturado de información, lo esencial suele perderse entre el ruido. Recuperar la claridad en la economía se vuelve un acto de inteligencia. Así nace el camino hacia unas finanzas estratégicas. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno compra o vende una propiedad? ¿Qué gastos hay además del precio del mercado? ¿Qué hay que tener en cuenta? Impuestos, sellos, gastos de escribanía, abogados, esperemos que no. Todo eso vamos a hablar con Soledad Balayán, que es titular de Maura Inmobiliaria y es especialista de este sector. Así que gracias por venir primero. Por favor, gracias por la invitación. Empecemos con lo más básico. ¿Cómo se fija un precio de mercado? Primero, generalmente en Argentina es en dólares, pesos, nada. Sí. Y segundo, el metro cuadrado, ¿por qué depende según el barrio? Hay generalmente algunos índices que publican algunas páginas de internet, pero ¿cómo se fijan básicamente? Sí, en general los índices no sirven porque cada propiedad es muy particular. ¿El índice para qué sirve? Vos, como economista, sirve para ver la historia de los precios en el tiempo y poder compararlo quizás con otro tipo de variables. Pero a la hora de vender una propiedad uno tiene que, yo como inmobiliaria, como tasadora, lo que tengo que hacer es ir, mirar, ver el estado en que está, qué características tiene, cuánta demanda hay por eso que tiene el departamento, y en base a eso uno lo que hace es asesorar al vendedor y decirle, mira, esta propiedad se podría publicar en esto para lograr que vengan tantas visitas y lleguemos a un precio de mercado. O sea, el precio de mercado no se fija, lo fija justamente el mercado. ¿Qué hay que saber para comprar una casa? La primera pregunta que se hacen todos es, ¿conviene alquilar o comprar? Si es que se puede, con todo. ¿Qué problemas igual hay en Argentina? ¿Por qué no hay tan pocos propietarios en Argentina también? Argentina es un país de propietarios. Argentina tiene 2/3 de la gente son propietarios. Y esto yo lo digo así. Sí, yo lo digo así y parece algo bueno. Pero para mí no es algo tan bueno porque esos propietarios no eligieron ser propietarios, sino que es gente que vive donde está ahora y va como heredando la casa y vive en la misma casa familiar durante muchos años, van como, sobre todo afuera de las grandes ciudades del país, se va como construyendo medio lo que se puede, pero son todos propietarios. Entonces creo que lo que falta en Argentina, antes de pensar si conviene o no, es que sea posible tener esa pregunta. Argentina es un país donde no es posible elegir si sos propietario o inquilino, salvo el 5% de la población. El grueso de la gente no decidió si es propietario o inquilino. Es cierto. Si podés elegir entre ser propietario e inquilino, para mí, primero depende mucho de la proyección de cada uno, de en qué momento de tu vida estás, de qué querés hacer con tu vida, si querés estar en un mismo lugar durante mucho tiempo, etc. Ahora, ponele que todo eso sí, y que uno quisiera tener cierto arraigo en un lugar y demás, se me ocurren muy pocas razones por la cual una persona, o para una persona no es mejor comprar que alquilar. Claro, porque uno dice, estoy pagando el alquiler que podía estar pagando la cuota de un crédito. El único caso en el que entiendo que a alguien le convenga alquilar es que es más como llevarlo más al plano financiero, en el que decís, no, bueno, pero yo me guardo la plata, la tengo líquida, la hago rendir en el mercado financiero, yo qué sé. Ok, perfecto. Okay. Si sos ese 1% de ese 5% que puede estar todo el día haciendo trabajar la plata, genial. El resto de la gente tiene que estar laburando en su rutina diaria y no está mirando los mercados. A mí siempre me gusta cuando Warren Buffett hizo como uno de los balances después de, no sé, hace no mucho, sobre su historia de inversiones. Le preguntaban si convenía alquilar o comprar y él dice como que a él su casa no le dio tanto rendimiento financiero, pero le permitió tener la estabilidad en el cerebro
para poder hacer bien todas las otras, para poder tomar bien todas las otras decisiones. Voy a ver un departamento. ¿Qué tengo que mirar? Que la canilla salga bien la presión del agua, que no haya humedad, obviamente, me imagino. La luz, si es luz a la mañana, a la tarde. ¿Qué miras vos? Todo eso lo mira la gente que va a ver la propiedad, de hecho. Pero voy como yo no miro nada y vos me decís, Sofi, presta atención en estas cosas. Por eso, siempre hay que ir 2 veces y si vas 2 veces también si es en distinto horario para ver. La luminosidad para mí es súper importante porque es algo que no podés modificar más que poniendo luz artificial. ¿No? Bien. El estado del edificio también es importante. Hay gente que le pone mucha plata al reciclado del inmueble y el edificio está muy caído y eso juega en contra. Entonces, de alguna manera perjudica todo lo que vos invertiste en ese inmueble. Por supuesto las expensas para ver en qué se está gastando, si está bien mantenido, o sea, si hay una relación entre lo que se paga de expensas y el estado de mantenimiento del edificio. Si, por ejemplo, las unidades con balcón son mucho más demandadas ahora que antes, después de la pandemia es como un factor bastante importante. Más si es balcón terraza con parrilla, sí. Sí, porque aparte está el efecto escasez, ¿no? Balcón terraza hay uno solo por edificio, si es que lo hay, y tiene que ser una buena terraza, a veces no son tan buenas, pero sí, son factores así como muy determinantes a la hora de decidir, ¿no? Siempre los accesos son importantes, ¿no? La ubicación tiene que ver también con eso, el acceso que vos tenés, por ejemplo, el entorno, si hay entorno verde favorece un montón, si de noche hay seguridad, si es un lugar, por ejemplo, lo que pasa es que también depende de el rango etario o del perfil del comprador, ¿no? Si vos tenés hijos, vas a priorizar algunas cosas y si sos una persona joven, vas a priorizar otras, ¿no? Como bares, claro. Bien. Una pregunta muy recurrente de la gente es si el edificio tiene encargado o no. Cochera, garage, pues si lo incluye o no, si es un departamento, generalmente se publica con el precio, ¿no es que se dice esto? No, generalmente es con el precio, sí. Y muchas veces no lo puedes separar. O sea, la escritura viene ya como parte del combo, digamos, no podés. Hay unidades que si es una unidad funcional independiente se puede quizás vender de forma independiente, pero sí el precio en general uno tasa ya incluyendo el valor de la cochera. Claro. Pero la cochera fija y cubierta es bastante valiosa, sobre todo en unidades donde va a haber un matrimonio con chicos, o sea, en monoambiente por ahí no lo puedes vender, ¿entendés? O sea, tiene que también tener una demanda detrás de acuerdo a la familia, por así decirlo. Perfecto. Un departamento a estrenar versus un departamento que ya tiene varios años. ¿Cuánto más caro es? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Para qué conviene a alguien que quiere comprar para estrenar y quién no? El departamento a estrenar está buenísimo a veces, pero el gap de precio es muy grande. Entonces tenés que evaluar bien cuánto... Si vale la pena pagar ese gap o no. Sí, realmente lo consideras... Porque en general lo que pasa, la mejor antigüedad, te digo, es 5 a 15. Okay. Esa es la mejor, porque... Más de 15 también es un tema... Lo que pasa es que en qué es estrenar, hasta que el edificio está en funcionamiento y todo fluye, puede pasar un tiempo. Entonces te puede pasar que te mudás y empezás a tener problemas que generalmente pueden tener la garantía del desarrollador, pero te puede pasar, digamos, que hay cosas que no funcionan, ¿no? Y aspectos legales que hay que mirar, documentación que hay que pedir, que hay que saber ahí. Bueno, ahí es clave el rol del escribano, ¿no? Pero como inmobiliarias nosotros lo primero que haces cuando entra o ingresa a una propiedad es pedir la escritura, cosas básicas, escritura, reglamento de copropiedad, la liquidación de expensas completa, porque a veces la gente piensa que querés saber si tiene el pago al día. En realidad vos lo que querés saber también es justamente lo que te acabo de decir, en qué gasta o de qué manera administra el edificio el dinero que ingresa. Y después, bueno, ya cuando está más avanzada la situación, quizás es bueno, si estás interesado, tener una reunión en la inmobiliaria y que te muestren toda la documentación. Y antes de avanzar, quizás una etapa de seña, que es un compromiso ya mayor, que el escribano que vos ponés como comprador tenga la disponibilidad de ver toda esa documentación y el informe de dominio de la propiedad y las inhibiciones de todas las personas que son
digamos, los titulares del inmueble. Eso sería como lo más importante de ver. Vuelvo un poco más a las bases. ¿Quién se hace cargo de los gastos de escribanía? ¿El vendedor? ¿O qué se reparte? Si vamos al inicio del negocio, siempre los gastos de escribanía se reparten entre el que vende y el que compra. El que compra paga honorarios, paga los honorarios del escribano. Y el que vende paga todo aquello que justifique que su documentación está correcta. Por ejemplo, certificados al registro de la propiedad inmueble, certificados a las diferentes reparticiones públicas, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a rentas de provincia, a los municipios de provincia, a AISA. Paga la verificación de los antecedentes, la evaluación de la documentación y, suponte, si viene por un proceso sucesorio, como hablábamos al inicio, los gastos que origina el tracto abreviado. Y la parte compradora paga lo necesario para poder tener su documentación inscripta, autorizada por el escribano y en legal forma, que son los honorarios, las tasas de inscripción, los derechos que cada colegio de escribanos tiene, los aportes notariales y la parte impositiva que en general se termina dividiendo, mitad cada uno. Aquel que compra para que sea su vivienda, su única vivienda, es otros impuestos los que pagan menos que el que compra para ahorro o inversión. Como inversión, perdón. Sí. Exactamente. Cuando viene alguien a comprar su única vivienda, digamos, los escribanos tenemos que controlar que verdaderamente sea su única vivienda. Entonces pedimos un informe al registro de la propiedad inmueble y si sale en cero, más feliz está el comprador, porque no solo te declaró verdad, sino que además corroboramos verdad. ¿Sí? Y ahí hasta 205 millones y monedas no pagás impuesto de sellos. Perfecto. ¿Sí? Con lo cual es un ahorro importante. Provincia de Buenos Aires se maneja con parámetros diferentes. Toma la evaluación fiscal al acto que la propiedad tiene. Y en general es una evaluación bastante baja, con lo cual si el comprador te declara que está adquiriendo su única vivienda y tiene una evaluación inferior, creo que al $1.000.000, mi moneda, siempre toma esto como referencia, no estaría pagando el impuesto de sellos tampoco en Provincia de Buenos Aires. Perfecto. ¿La seña es un porcentaje del valor o no? No. Se negocia. Es algo medio simbólico, tal vez. Es un compromiso mayor, digamos. Perfecto. Y si después hay marcha atrás con la compra, con esa seña. Y generalmente la pierde el que, digamos, si el comprador se retira. Por ninguna razón, digamos, más que se arrepintió, queda en disposición del vendedor. Si es al revés, si es el vendedor que dice al final no la vendo. No, sí, la devuelve e incluso tiene que devolver según lo que diga el escrito también, ¿no? Okay. El escrito de la seña. Por eso también es bueno que los escribanos estén involucrados o siempre hay, digamos, la gente se asesora legalmente. Perfecto. Ahora, cuando uno va y vende su departamento y va a comprar otro, ¿qué gastos hay en el medio? ¿Cuánto más caro es que tal vez uno que alquilaba y pasa a comprar? Y es relativo, porque la factura del escribano se divide entre parte compradora y parte vendedora. Parte donante, parte donataria. En general, si vos me querés sacar como así un presupuesto, siempre termina dando entre el 1 y el 1,5% la factura de la parte vendedora. Y la parte compradora, ese 2% más los gastos de escritura que puedas llegar a tener. Y los respectivos impuestos que cada demarcación territorial tiene. Vamos con los créditos. ¿Qué tipo de créditos hay? Porque tenemos a tasa fija. ¿Cuáles son las diferencias de entrar en un crédito a tasa fija o un crédito variable, más conocido como crédito UVA? Sí, hoy en Argentina hay, diría, el 99,9% de los créditos que se están dando en los bancos son créditos con cuota variable, estos créditos UVA. ¿Ajustan con la inflación. O sea, uno arranca con una cuota de, no sé, 500.000 pesos por mes y al mes siguiente paga esos 500.000 más la inflación y el mes siguiente lo mismo y así todo el tiempo. Y después creo que hay un banco hoy nada más que está prestando con una tasa variable que es Badlar más algo más, pero no tiene volumen, nadie está tomando ese crédito. O sea que hoy el crédito es UVA. ¿Cuál es la ventaja de un crédito variable a uno de tasa fija? Lo que tiene el crédito, la principal diferencia es que en uno la cuota varía y en el otro es fija. Los créditos a cuota fija en un momento como el actual
tendrían una cuota inicial altísima. Depende del caso, pero más o menos entre 10 y 20 veces la cuota inicial de un crédito UVA. Ah, bastante. Por eso tenés que tener un ingreso, porque también depende de tus ingresos. Claro. Tu ingreso tiene que ser muy alto para poder acceder a un crédito de tasa fija. Exacto. La conversación que cualquiera que quiera sacar un crédito va a tener con el banco es, una vez pasados los requisitos de estar en blanco, relación de dependencia o monotributo, lo que fuere, la primera pregunta que el banco te va a hacer, o la pregunta que te deja fuera es: ¿qué querés comprar? ¿Cuál es tu ingreso? La cuota es, no sé, 500.000 pesos. Bueno, la cuota no puede superar el 25% de tu ingreso. Si eso se da, seguís charlando, si no te echa. Y también vos tenés que tener una parte porque no te dan el 100% del crédito de lo que vas a comprar. Vos tenés que tener más o menos un 30%. Sí, entre el 20 y el 30% depende del banco. Si voy a comprar un departamento de $100.000, yo tengo que tener por lo menos $30.000. Sí, hoy el crédito promedio está en $75.000. Que te da la pauta de que se están comprando departamentos en promedio de 100.000, más o menos. Con lo cual uno tiene que tener $25.000 para pagar el anticipo. Y además un extra para los gastos de la operación. Una eventual comisión inmobiliaria, gastos de escritura, sellos, impuestos, no sé, depende de la ciudad del país. ¿Se sabe más o menos el porcentaje de gastos cuánto es? Depende mucho según el lugar del país, pero ponele entre un 8 o 10% del valor de la vivienda. Ah, es bastante. Es bastante. O sea, hay que tener eso en cuenta, que tampoco te lo incluye el crédito, digamos. No, el crédito no lo financia, con lo cual si uno tenía que tener 25.000 para la vivienda, $25.000, tiene que tener 35 más o menos, $35.000 para poder pagar todo. Claro, perfecto. Bueno, y vamos a ver, ¿cuánto puede tardar el proceso también? Uno, desde que va al banco y mira, y además tiene que ir al banco después de ya tener la propiedad en vista, o arranca el proceso primero. No, hay un momento en el que pueden ir en paralelo, después sí ya tiene que ir sí o sí con la vivienda concreta y demás, porque básicamente eso permite fijar el monto. Y aparte, uno va al banco y dice: hola, quiero sacar un crédito. El banco te hace un par de preguntas, suponiendo que está todo bien. En un momento dado tenés que presentar cuál es el inmueble que vas a comprar, porque después el banco tiene que hacer análisis de títulos, la tasación para que sea coherente con la plata que le vas a pedir. Y eso avanza, después una escritura, se cierra. Y eso durará, depende del banco del momento, pero 75 o 90 días. Perfecto. Desde el principio hasta el final, o sea, todo el proceso más o menos eso. ¿Querés ver un poco la calle a ver qué piensa la gente? Porque fuimos a la calle a preguntar a ver cómo hacen, primero si alquilan, compran y si es que ahorran también para tener su casa propia. Así que vamos a ver un poco qué es lo que dicen. No, es complicado. Si no tenés herencia, no. No. No, muy caro. ¿Por qué no? Muy caro. Yo palo, la verdad. Perfecto, ¿por qué no? Y porque los sueldos son muy precarios, como para hacer. Además tampoco puedes ahorrar. Claro. Es muy difícil. Con mi trabajo y eso, por el momento te diría que es para mí impensado hacerlo. O sea, no me alcanza. Imposible. No. ¿Por qué no? Porque los sueldos son muy bajos y no da para nadie que quiera, digamos, que viva de un sueldo, da para comprarse una casa. Sí, podés llegar, pero tenés que ahorrar. Pero tenés que ser así y estar así hasta que llegues al monto. Sí, y porque trabajando y ahorrando se puede. ¿Y con un crédito hipotecario? ¿Sabes lo que es? Sí, bueno, con un crédito sí. Son préstamos bancarios y eso. Sí, o sea, pedís neta al banco para comprarte una casa y después la van pagando en cuotas. Y es un crédito que te dan, prendás tu casa y contra esa garantía te dan un crédito. ¿Te animarías a sacar un crédito de acá a 20, 30 años? Sí, me animaría. No. Sí. ¿Sí? ¿Por qué sí? Porque tendría la seguridad de una casa. Lo pensaría, no sé. Okay. No sé, depende, porque hoy en día, no sé, en el futuro, con otra situación, quizás sí, pero por ahora no. No hice ninguno y no quiero hacer, o sea, si llego a comprar, no quiero saber nada, o sea, no quiero deberle nada a nadie. Bueno, poca gente accede al crédito. Primero, ¿cuánto es la edad ideal para acceder o pedir un crédito hipotecario? ¿Hay un promedio? Sí, entre los 30 y los 40 años. Es para mí la edad perfecta. Aparte es la edad en la que la gente termina. Veo que se da que es la edad donde la situación de vida más o menos se amolda a eso, donde te calzan justo los 30, 25 años en una etapa más o menos interesante. Es el plazo promedio que dan los créditos. Hoy el plazo promedio hoy son 24 años.
Okay. ¿Se puede alargar eso? Hasta 30. Hasta 30. 30 es lo máximo. Sí, yo creo que está por ahí, en ese rango. Perfecto. Hablando de créditos, aquel que saca con un crédito, ¿qué otro costo tiene que tener en cuenta o qué documentación tiene que estar al tanto de tenerla también? Cuando es a través de institución bancaria, el comprador tiene que cumplir determinados requisitos de calificación para sacar el crédito. No sé, recibo de sueldos, buenos antecedentes financieros. A veces basta con que el empleador deposite el sueldo en la institución bancaria para que tenga un beneficio en puntos de interés y demás. Claro. Y el que quiere comprar en Pozo, por ejemplo, esa es una alternativa que permite ir pagando con el tiempo sin tener que acceder a un crédito que no hay. Sí, el beneficio que tiene un Pozo es que obviamente no es un banco. Al no ser un banco tiene mucha menos regulación que un banco. Entonces te hace menos preguntas que un banco. Y eso está bueno porque esto de, no sé, que la cuota sea el 25% de tu ingreso, depende de la voluntad que tenga el desarrollador, que en general no te piden eso. El Pozo lo que tiene es este beneficio de los requisitos, es más barato generalmente, depende del contexto de la construcción, pero en general es más barato. La contra que tiene es que es más corto. Claro. Te financia menos tiempo, con lo cual los pagos mensuales son un poco más altos. Claro, generalmente. Uno paga antes y después recibe la propiedad, a diferencia, o lo puede seguir pagando después. Depende eso de la oferta del desarrollador. Muchas veces lo que hay es un anticipo. O sea, te piden, no sé, el 20% que se paga el momento cero. Después, durante los 3 años de obra, seguir pagando cuotas. Y hay algunos desarrolladores, los más agresivos, que quizás te permiten financiar luego de la posesión. Ahí es donde el desarrollador pasa de constructor a una pata más financiera. Y creo que también esos son los que ofrecen un servicio mucho mejor. Y en el caso de la compra en Pozo, uno piensa que la intervención del escribano no es necesaria. Y en realidad, cuando compras en Pozo, también la persona que compra necesita asesoramiento con respecto a lo que, en definitiva, nadie que invierte o que compra su única vivienda quiere comprar un problema. Y es bueno este tema justamente porque muy recientemente, en el mes de agosto, tuvimos modificaciones desde decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones conjuntas entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía, acompañadas por el registro de la propiedad inmueble de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. ¿Qué hizo el registro? Aceptando, digamos, esta propuesta que incentiva la construcción, que incentiva el movimiento del mercado inmobiliario, permite que se registren los boletos de compraventa. Entonces, es mucho más difícil tener un inconveniente con un boleto de compraventa registrado que con un boleto en el Pozo que no se registra en ningún lado y que queda solo acuerdo entre vendedor y comprador. Eso da mucha seguridad al comprador. Nadie quiere tener un problema. Uno compra, digamos, como un mecanismo de ahorro o para acceder a su única vivienda o como una inversión. Y esto es algo seguro en el tráfico inmobiliario porque, ya te digo, está registrado e incluso después podés, digamos, ceder esa unidad. Si no te interesa el proyecto, si te cansaste, si viste otro más lindo, cedés ese boleto que tenés registrado a una persona que también lo va a poder registrar. Entonces hay como una cadena de custodia, ¿sí? Se está garantizando que esa unidad no se haya vendido. ¿Cuáles son los riesgos de entrar a una inversión con vos? O sea, me imagino que también a veces se demora la construcción de un departamento y uno dice, bueno, ¿cuándo me mudo? De mayor a menor, el riesgo más grave y más fuerte que pueda haber es que no se construya. O sea, claro, que el desarrollador que lo esté construyendo termina siendo como, nada, lo que hablábamos antes del riesgo de las inversiones, bueno, que sea una inversión que en realidad es una estafa, eso puede pasar, eso igual se sabe fácil, viendo se pregunta viendo si ese desarrollador ya construyó, si entregó departamentos antes, qué historial tiene. En general, si el desarrollador es más o menos serio, tiene un historial. Con lo cual, eso. Bueno, pero eso es lo que hay que tener. La parte más drástica es que se alargue la obra. Que se alargue la obra puede ser un problema que generalmente está el que invierte está aparte pagando un alquiler. Claro. O quizás, pero
Y después, no, creo que son los que también son un poco más caros. ¿Así un departamento a pozo? Hay algunos bancos con líneas hoy, pero la verdad que hoy el sistema de crédito tiene tanto problema de liquidez que esas líneas están medio paradas. Hay créditos por parte de los mismos desarrolladores, que es lo que hablábamos recién. Créditos de bancos para comprar en pozo, hay algunas líneas anunciadas. En la práctica no tienen volumen. ¿Qué pasa si yo saco un crédito o compro una inversión en pozo y me quiero ir? Digo, la verdad, no sé. ¿Lo vendes? Se puede vender, ¿Sí? fácil. Lo vendés con la deuda. ¿Y el crédito hipotecario? Lo vendés también, se puede vender y alguien se hace cargo de la deuda. Departamento. Decís, o se puede, o lo se puede más cancelar simple, el crédito. Sí, lo más simple, o sea, si el mercado argentino estuviera hiper desarrollado y funcionara con todas las regulaciones y demás, vos podrías venderle a alguien el departamento con la deuda y habría mercado de eso. O sea, eso es legal hacerlo. Lo que pasa es que en general nadie compra un inmueble con la deuda. Vos te haces una pregunta que le hacemos a todos los invitados que tiene que ver con una clave. Para vos, ¿cuál es la clave para tomar una buena decisión financiera al momento de comprar una propiedad? Yo creo que hoy día cualquier compra que se haga en el ámbito inmobiliario termina resultando algo productivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien compra para su vivienda deja de pagar valores locativos. Es muy frecuente esta frase de decir el valor locativo se pierde, el valor en una propiedad es un valor en ladrillos que está muy arraigado a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Y para el inversor también es un buen negocio porque hoy los alquileres terminan siendo, digamos, un equilibrio para el locador y el locatario donde ninguno pierde porque se han ajustado, digamos, conforme la libertad de mercado, conforme la libertad de contratación. Entonces creo que es una buena opción. Porque permite... No, ya sé, pero... No, sí, es que hay poco crédito, ese es el problema. No, creo que lo ideal es... para hacer la primera es que sea un lugar que tenga potencial de valorización. Okay, de reventa después. Sí, porque posiblemente si es tu primera vayas a entrar con algo chico y ahí lo importante es, o sea, también la vivienda te tiene que servir y no necesariamente uno tiene que tener la misma casa durante 50 años. Entonces, si es, no sé, uno entra con un monoambiente al mercado inmobiliario, bueno, quizás ese monoambiente te rinde durante un par de años y después lo vendés y pasás a otra cosa. Obviamente todo esto que estoy diciendo parece fácil y como si fuera algo que se hace en 2 segundos, ¿no? Pero bueno, en términos de si uno tiene que sentarse un rato y pensarlo a largo plazo, creo que es eso, es apenas uno arranca a apostar a algo que pueda revalorizarse. Sí, yo creo que es distinta, es subjetiva y tiene más que ver con la psicología que con las finanzas, te diría. ¿Cómo es eso? Y bueno, la verdad es que hay cosas que nos hacen decidir que no tienen que ver con los números, ¿no? Generalmente se dice que la compra de una vivienda en realidad no hay que pensarla como una decisión financiera, porque tiene otras variables que tienen que ver con la estabilidad, con la idea de estar en un lugar y no tener el estrés de que te tengas que ir porque estás alquilando y por ahí lo van a vender, o que tus hijos tengan cierta tranquilidad de que van a estar ahí y no se tienen que mudar mucho. Hay decisiones que sí, que tienen más que ver con el diván, claro. Por supuesto que hay que hacer cálculos, ¿no? Pero es que hay cosas que son difíciles de medir monetariamente. Y eso es lo que uno tiene que analizar bien, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Soledad, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, gracias.